los que nos ven también por grabación, ¿verdad? Ustedes que nos ven también vía Zoom y los que están aquí presencial, Dios les bendiga. Vamos a hablar el tema de hoy que se llama Hoy decido creer en Dios, ¿verdad? Hoy decido creer, ¿verdad? Así le puse a este tema y vamos a continuar con lo que nos quedamos la semana pasada, que fue fe, ¿no? Es fortaleza espiritual, así le llamamos la semana pasada. Y este es el tema 6, hoy decido creer. Y le puse en Dios porque definitivamente podemos creer en muchas cosas, ¿verdad? Podemos creer en nosotros mismos, podemos creer en la pandemia, ¿verdad? Que ahora está, que si fue provocada, que si no, que yo mi vida, hay muchas cosas en que creer. Puedo creerle a la crisis, puedo creerle al mundo o puedo creerle a Dios. Por eso hoy decido creer en Dios o creerle a Dios. Romanos 10:8 dice la escritura que la palabra de fe que predicamos está en nuestra boca y en nuestro corazón. Dice, esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, todo lo que hablamos, todo lo que predicamos tiene que ver con fe. Y 2 Corintios 4:13, lo vimos también al finalizar la semana pasada, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es importante que yo hable lo que creo. Yo creo que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Yo creo que el Espíritu de Dios está en este lugar. Yo creo que el Espíritu Santo está sobre tu vida. Yo creo que el Espíritu de Dios está tomando control de esta reunión. Yo creo que el Espíritu de Dios te fortalece. Yo creo que el Espíritu de Dios te sana. Yo creo que el Espíritu de Dios te bendice. Yo creo que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, en lugares de autoridad, porque lo he creído de acuerdo a la palabra y como lo he creído, lo hablo y lo que hablamos es una palabra de fe, es una palabra de aliento, es una palabra de ánimo. Así que si tú tienes fe en tu corazón, tú necesitas hablarlo, tú necesitas declararlo. Creemos, por lo cual hablamos la palabra que aprendes domingo a domingo, martes a martes, la palabra que lees en tu devocional, en tu lectura bíblica, en tu devocional diario. Y la vida de fe, dice la escritura, y lo vamos a ver ahorita, no existe si no hay oración. Y ahorita lo vamos a ver en Marcos 11:22. Dice la escritura, respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Esto es bien importante. Hoy decidimos creer en Dios. Y por eso no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ahí vamos al siguiente paso, lo vamos a ver ahorita, creerle también a Dios. Y aquí la escritura empieza en Marcos 11:22. Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Porque de ciertos digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudare. Di conmigo, no voy a dudar. Voy a declarar con fe, voy a hablar con fe y no voy a dudar. Y no dudar en dónde, en su corazón. Fíjate, ¿cómo leímos en Romanos? El que creyera en dónde, en el corazón. Y aquí dice, el que no dudara en dónde, en el corazón. Entonces la fe se desata en el centro de nuestro espíritu, en nuestro corazón, en el centro de su ser, de nuestro ser. Dice, no dudes en tu corazón, sino que creyere que será hecho lo que qué. Fíjate, que será hecho qué. Lo que dice. No dudes que será hecho, que se volverá material, que se materializará lo que tú y yo estamos hablando. Y yo creo, si estás en una academia de líderes, ¿verdad? Que tú eres un líder poderoso, amén. Que eres un anciano poderoso, que eres un pastor, que eres un líder de célula, que eres un líder de reuniones, que eres un líder inclusive de iglesia. Yo lo creo por la fe.
Estás en una academia de líderes, una academia de obreros, en una academia de aquellos que tienen fe. Y yo creo, mientras que venían orando en el auto acerca de la fe, yo le decía a Dios, Señor, pon en mí el querer como el hacer, porque también esto viene por fe, para que en esta ciudad se extienda tu evangelio. Gloria a Dios, para que muchos de los que hoy escuchen esta palabra se llenen de fe, de ánimo y puedan predicar tu palabra, que puedan creerla en su corazón, que puedan hablarla con sus bocas, que no dudemos de esto, porque lo que declaremos se va a materializar. Lo que declaremos, dice la Escritura, será hecho lo que dice, y lo vuelve a repetir de otra manera, ¿verdad? Lo que diga será hecho, de ida y de vuelta. O sea, lo dice 2 veces. Será hecho lo que dice, y lo que dice será hecho. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Créelo. Empieza a declarar que hay bendición en tu casa. Empieza a declarar que el Espíritu de Dios está sobre tu vida. Empieza a creerlo, porque todo lo que crees, porque todo lo de que declaras se hace. Así que bendice a tus hijos, bendice tu hogar, bendice tu escuela, bendice tu trabajo, bendice tu matrimonio. Aquí tengo 2 chicos que no son casados. Bendice tu matrimonio, porque lo que declares será hecho. Amén. Todavía no está materializado, pero se va a materializar, y tú declaras que tendrás un matrimonio exitoso, una familia gloriosa. No lo dudes. Por eso la Escritura en Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidieres, como orando, y que es una oración hablando, comunicándote con el Padre, orando a Dios, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que las cosas se materialicen? Creer. Pero para creer tengo que, ¿qué? Que orar, hablar con el Padre, decirle, Señor, yo creo que tú puedes bendecir mi vida, yo creo que tú me puedes prosperar en la escuela, yo creo que me vas a prosperar en la empresa, a los que trabajan, yo creo que me vas a prosperar en el trabajo, yo creo que me puedes dar ese puesto de gerente, yo creo que me puedo graduar, yo creo que me voy a graduar de la maestría, yo creo que no solo me vas a dar el puesto de gerente, yo creo, mi Dios, que me puedes dar también una empresa en el nombre de Jesús. Y aquellos que tienen una empresa, yo creo que me puedes dar una empresa más grande, una empresa, si tienes 2 empleados, me puedes dar una empresa de 10 empleados, y el que tiene 10 empleados, yo creo que tú me puedes dar una empresa de 100 empleados, y el que tiene 100 empleados, yo creo que me puedes dar una empresa de 1000 empleados. Amén. Y yo creo que esta iglesia puede crecer, yo creo que esta iglesia puede multiplicarse, y tú debes de creer que tú puedes ser un líder poderoso por fe. Tú buscas a Dios, oras a Dios y empiezas a pedirle a Dios creyendo que todo lo que le estás pidiendo, eso vendrá sobre tu vida. Así que la vida de fe existe cuando hay una vida de oración. Está íntimamente relacionada. Dice también la Escritura que a veces no recibimos porque simplemente no pedimos, y a veces hasta pedimos mal, y otras veces nos impacientamos con la fe. Hoy, mientras manejaba mediodía, no es que Dios me decía, no es que a veces yo les diga que no, es que les digo espera, y ustedes lo toman como un no, se impacientan. ¿Estás acá conmigo? Yo te digo sí, pero te impacientas y piensas que es no. Porque dice la Escritura que con fe y con paciencia, perseverancia, se alcanzan las promesas. Y hoy estamos perseverando, creyendo que tú vas a ser bendecido, que tú vas a ser prosperado, que esta iglesia se va a crecer, que se va a multiplicar, porque contamos con la bendición de Dios, porque tú cuentas con la bendición de Dios. Mateo 9, del 27 al 29, dice así, que pasando Jesús allí le siguieron 2 ciegos y gritaban dando voces, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estaban gritando, y llegando a casa vinieron los ciegos a Jesús y les dijo, ¿creed o creen que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y esto es lo que yo te decía. Hoy decido creer en Dios, pero algo más, decido creerle a Dios.
Porque la gran mayoría de personas allá afuera, el borrachito, el que te encuentres en la esquina, el impreparabrisas, aún en cualquier lugar, el que está a punto de robar, el Oxxo, lo que sea, cree en Dios. Pero aquí ellos dicen, no, pues yo creo en Dios, pero aquí la diferencia es, Jesús les pregunta, ¿creen lo que puedo hacer? Entonces ahí hay una diferencia. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Otra es obedecerle. Hay demasiadas, pero aquí nuestra fe es, creo en Dios, pero también creo en lo que Él puede hacer en mi vida. Amén. Por eso le pido que Él pueda hacer una obra nueva. Le pido fe, Señor, aumenta mi fe. Señor, que yo pueda creer. Y vamos a ver más adelante en esta enseñanza cómo va a aumentar mi fe. Pero lo que quiero decirte en este momento es, bueno, ¿cómo puedo usar mi fe? ¿Cómo puedo usar mi fe? Y vimos que la fe se puede usar para salvación, para perdonar pecados. La fe la usamos para recibir herencia, para recibir promesas. La usamos para ser libre de culpas. La usamos, ¿sabes qué usamos? La fe también la usamos para perdonar, para soportar problemas o tribulaciones, para librarnos. La fe nos libra de peligros. ¿Sabes? Hemos hablado de la justicia de Dios, nos ayuda a entender justicia, a caminar por la justicia de Dios, en qué piensan, cómo actúa Dios. La fe nos lleva a recibir bendiciones y nos ayuda a entender también la fe, cómo opera lo sobrenatural, ¿verdad? También la fe nos ayuda a recibir y dar sanidades y orar por sanidades, para recibir mi sanidad y orar por la sanidad de otros. También la fe la usamos o es poderosa para obtener milagros, para realizar hazañas sobrenaturales, ¿verdad? Necesito también fe para qué? Para la economía, para el dinero, ¿sabes qué? Necesito fe para que la iglesia que crezca, se multiplique, para ser libre de qué? De demonios, de opresiones, también necesito fe, para bendecir a otros. Así que con fe puedo hacer cualquier cosa. Dice la escritura que con fe nada es imposible. O sea, con fe todo lo podemos lograr. Entonces, esta enseñanza es muy importante porque tú y yo, si algo necesitamos en esta vida, en esta tierra, es fe en Dios. Fe en Dios, creer. Y Efesios 2:8 te lo voy a ir afirmando contextos, reforzando contextos. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de qué? De la fe. Desde que llegaste el primer día, tu salvación, tu relación con Dios, ¿cómo fue? Por fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En pocas palabras, tu salvación, lo sabemos, nunca fue por algo que hiciste, sino fue por algo que creíste. Amén. Hechos 26:18 dice que la fe me sirve para perdonar pecados y para recibir herencia. Para que abras sus ojos, dice la escritura, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad o la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En pocas palabras, también cómo me siento yo perdonado. Por fe, porque lo creí, porque Dios me perdonó y yo qué, lo creí. Aquellos que andan cargando con culpas, es que no sé, ¿qué les falta? Les falta fe. Es que Dios no me va a perdonar esta vez, sí, lo que hice, fíjate que hice algo horrible, ¿qué le falta? Fe, porque Dios lo perdona. Amén. Entonces yo para caminar en perdón, para ser libre de culpas, necesito tener fe. Pero aquí hay algo que me impacta. Dice, por la fe que es en mí, para perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjate muy bien. Entonces, desde el primer momento en que Dios me perdona, ¿qué recibo? Herencia. Wow. Wow, digo wow, porque desde el primer día recibo herencia, es por fe, y en esto necesito mucha fe, porque digo, bueno, creo que soy perdonado, ok, necesito fe, lo creí, pero de pronto, ya fuiste perdonado hoy.
¿Y sabes qué tienes herencia hoy mismo? Oye, pero espérame, si ayer estaba pecando y no he hecho nada. Sí, recibiste herencia. Pero ¿cómo es posible que yo reciba algo ahorita si no estás viendo lo que el pecado que acabo de cometer? Yo vengo ahorita y ¿cómo? Ya tienes herencia. ¿Cómo? ¿Y cómo recibo esa herencia? Por fe. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve una visión realmente fue cuando me convertí, fue algo muy impactante. Dios me dijo así, literal, textual, claro, tú vas a dar testimonio de mí en esta tierra. Y yo le dije, pero ¿no estás viendo quién soy? De pronto, fue un golpe, una cubetada, ¿verdad? De agua fría, recibir esa herencia, recibir tanta bendición. Y ahora sí, que como dicen algunos, no te la creíste, ¿verdad? ¿Qué te faltó? Fe. Fue tan grande que no te la crees. Y sabes que hoy nos debemos de animar a creer por lo grande. Hay cosas que realmente son tan grandes que por eso no podemos creerlas. Pero es que son grandiosas y maravillosas y tú y yo tenemos que romper con esa incredulidad, con ese sistema del mundo, con ese sistema del mexicano que nos dijeron no puedes, no sirves, no vales. Entonces, como siempre me dijeron eso, cuando te hablan, eres el elegido de Dios, eres herencia, tienes herencia, tienes bendición, eres sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, eres la niña de sus ojos, eres el tesoro de Dios, Dios tiene herencia para ti, bendiciones para ti, tienes autoridad. De pronto como que, ¿qué onda, no? Pero hoy te animo a creerle a Dios, a creerte la verdad, a creértela que eres hijo de Dios, a creer tu identidad, a confiar en Dios, a creer en Dios, el que Él lo pueda hacer, pero me impacta mucho. Perdón de pecados y herencia, ¡pum! Inmediato, de golpe. Y para esto yo necesito saber y tener fe y decir, wow, wow Dios, te creo. Amén. Ahorita recordé a esos dos ladrones también que están junto a Jesús crucificados y uno le creyó inmediatamente y tuvo salvación y vida eterna. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y hemos hablado de justicia, hemos hablado de esto, y esto es bien importante hablarlo porque muchas personas todavía no se la creen. Siguen viviendo por obras, pero ¿cómo? O sea, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro y yo tengo que, sí, pero es por fe. Pero es tan fácil, es tan glorioso y es tan gratis que les cuesta creerlo. No sé si me estoy explicando. Es tan fácil, es tan sencillo que les cuesta creerlo. Quieren todavía hacer cosas, quieren todavía luchar, quieren todavía confiar en ellos mismos, quieren todavía, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, voy a cumplir esto, voy a el sábado aquí, allá. Espérate, tranquilo, es por fe. Pero ¿cómo así nada más? Sí, así nada más. Es tan sencillo que a algunos les cuesta trabajo creerlo. Es que no puede ser, ¿cómo es así? Así es. Solo recíbelo. Solo créelo, porque la justicia de Dios, Él pagó por mis pecados. La justicia, dices, pues no entiendo nada, es tan fácil, es tan gratis, ¿qué tienes que hacer? Como no entiendo nada, solo lo creo. Amén. Solo hoy decido creerlo. No entiendo por qué es tan fácil, no entiendo por qué Dios es tan bueno, ¿verdad? No entiendo por qué Dios es tan misericordioso. No entiendo eso, todavía no me cae el 20, solamente lo creo y lo recibo y digo, gracias Dios, gracias papito lindo. ¿Y vivo qué? En justicia, en su justicia, que para muchos el día de hoy, cristianos están peleando en eso, ¿verdad? En la religiosidad. Romanos 3, del 26 al 27, dice así el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, o sea, Jesús el justo, y el que nos justifica al que es de la fe en Jesús. ¿A quién justifica? Al que tiene ¿quién? Fe. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y dice, y nos pregunta, ¿dónde pues está el orgullo?
¿Dónde pues es yo puedo, yo lo logro, yo hago, yo deshago, ¿verdad? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida para que nadie se gloríe, dice la Escritura. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley queda la jactancia excluida? ¿Por la de las obras? Pregunta, entre signos de interrogación. Dice, no, la jactancia queda excluida por la ley de la fe. Ahí te va de nuevo. Es una ley. Y una ley que es un principio. La ley de la gravedad. La ley del Antiguo Testamento, pero hoy es la ley de la fe. El que cree le es tomado por justicia. Amén. Es una ley, es un principio inquebrantable la fe. Al que cree, sucede lo que declara. Es una ley, es un principio. Sucede, dice Dios, porque sucede, porque es ley. Y fíjate, la ley es una regla. O sea, el que tiene fe cumple con la regla. Es una norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia, fíjate, algún aspecto de las relaciones sociales. Esto es el entendimiento que tenemos, un significado secular, pero si lo aplicamos a la palabra de Dios, entonces la ley de la fe es la regla o la norma establecida por Dios para regular ¿qué? La justicia. Hoy soy justo por fe. Amén. Y dice que Él regula las relaciones sociales. ¿Qué relaciones sociales? La de mía con Dios y la de Dios conmigo. Y la mía con mis semejantes. Todo opera por la ley hoy en día de la fe. Hechos, qué tremendo. Yo estoy emocionado. Todo es por fe, amados. Si algo hay que esforzarnos es en la gracia. Dice el Escritura, por eso esfuérzate en la gracia, esfuérzate en creer nada más. Eso es gracia. Esfuérzate por recibir los regalos de Dios. Aleluya. Hechos 14:22. Fe para enfrentar problemas. ¿Cuántas veces en la vida tenemos problemas? Yo creo que constantemente hay problemas en la vida. Jesucristo lo dijo, lo prometió, que en este mundo íbamos a vivir aflicciones, problemas, pero dice confiad o tened fe, yo vencí al mundo. ¿Cómo? Dice, entonces ten fe, confía. Entonces, esto es lo que dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos. ¿Qué pasa cuando hay problemas? Te puedes desanimar, ¿verdad? Pero dice Pablo, hay que confirmar los ánimos. Y el ánimo viene también del Espíritu de Dios de los discípulos. Así que hoy afirmo y confirmo tus ánimos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. ¿Dónde debes de permanecer? En la fe. Si quieres levantar tu ánimo, fíjate muy bien, confírmale los ánimos. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que te confirma el ánimo? La fe. Oiga, pastor, tengo un problema. Ah, Dios lo va a solucionar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tú y yo, como líderes de la iglesia, como obreros de la iglesia de Jesucristo, como ancianos de la iglesia de Jesucristo, tú y yo le tenemos que confirmar los ánimos a las personas. Sí puedes, vas a salir adelante. Es que es que no me va a perdonar. No, Dios ya te perdonó. Tienes que creerlo. Amén. Es que no consigo trabajo. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar un trabajo mejor de lo que esperabas. ¿Cuántos lo creen? Y eso es confirmar el ánimo. Cuando tú le inyectas fe a la persona, y la persona puede llegar con sus problemas deprimida, ansiosa, estresada, pero cuando tú le das fe, tú le impartes fe, ¿qué pasa? ¿Se levanta qué? Su ánimo. Dice, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchos problemas entremos al reino de Dios. ¿Sabes? Pero puede haber problemas, pero cuando hay, luego calcomanías, me imagino que las has visto, ¿verdad? Hay una frase cristiana, no le digas no le hables a Dios de tu problema, sino háblale a tu problema del gran Dios que tienes. Amén. O no le hables de tu gran problema a Dios, sino háblale a tu problema del gran Dios que tienes. Eso es lo que sucede cuando hay problemas y normalmente, naturalmente hay problemas en la vida diaria. Pero ¿cómo enfrentamos los problemas, amado? Con fe. Enfrentamos los problemas ¿cómo? Con fe.
Y esta fe, cuando tú tienes fe, ¿qué pasa en medio del problema? Te levanta el ánimo y dices, yo puedo, yo lo voy a lograr, voy a resolver el problema, yo voy a salir adelante. Gloria a Dios, sí es un problema, pero tiene solución, Dios me va a ayudar. Y si tú tienes esa actitud, si tú tienes fe, ¿cómo te cambia el ánimo? De pronto decir, ay, no puedo, y te deprimes, a decir, Dios me va a ayudar, le voy a encontrar solución. Entonces, ¿qué pasa? Cambia tu actitud y te digo algo, Dios resuelve el problema. Amén. Yo tengo un testimonio aquí de Enrique que constantemente dice, tuve un problema en el trabajo y me retiré, le pedí a Dios y lo pudimos resolver, porque Dios me dio sabiduría, porque Dios me dio dirección, hubo fe y se ha resuelto. Constantemente me platica, ¿verdad? De cosas operativas, desde una tubería rota, desde un problema que parece sencillo, pero que necesitamos la ayuda de Dios. Y él dice, bueno, de pronto me preocupo, pero digo, no, no tengo que preocuparme, tengo que, ¿qué? Que orar, tomar fe y el problema se resuelve. Amén. Así que la fe nos sirve para enfrentar problemas. Fíjate lo que dice Mateo 8 del 23 al 27. Que la fe nos libra de peligros. Dice la escritura en el versículo 23 que Jesús entró a la barca, los discípulos le siguieron y en el mar se levantó que una gran tempestad y las olas cubrían la barca. Fíjate, de esas tipo películas que ves cuando está el barquito y ¿no? Unas olotas que cubrían la barca. Y Jesús que tranquilamente dormía y los discípulos lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, no teman hombres de poca fe. Fíjate que la fe a lo mejor la tenían en la barca o la fe la tenían en el estado del tiempo. Así que podían tener, o sea, sí tenían fe, pero no tenían fe en quién, en Jesús. O sea, le está diciendo, tienes fe, pero en otras cosas. Tu poca fe me la diste a mí, a lo mejor depositaste tu fe en otra, en la barca, en el estado del tiempo, ¿verdad? Y así a veces nos pasa a nosotros, depositamos la fe del peligro del contagio del COVID y deposito mi fe en las estadísticas y deposito mi fe en lo que dice X persona o Y persona y deposito mi fe en ellos. Entonces dice Jesús, bueno, tu fe está en ellos y cuánta fe tienes en mí. ¿Sí estás acá? Y aquí les dice, hombres de poca fe, levantándose, reprendió los vientos al mar, hizo grande bonanza. Y hoy tenemos tempestades diferentes, ¿verdad? Asaltos, COVID, el trabajo, algunos viajan por carretera, eh, pero tienes que confiar y tener fe que Dios está en control. ¿Sabes? Aún los discípulos se metieron en tempestad por órdenes de quién? De Jesús. Lo siguieron. Y a veces seguir a Jesús no nos exenta. A veces pensamos, seguir a Jesús no nos exenta de problemas. No, por seguir a Jesús se metieron en problemas. Por seguir a Jesús se subieron a la barca y hubo tempestad. Pero cuando estás siguiendo a Jesús, lo que tú sabes es que Jesús está en qué? En control, que tú estás que Él está contigo. Amén. El problema es que no sigas a Jesús, que si Jesús se haya ido en la barca y tú te hayas quedado en la orilla, ¿verdad? Y si tienes un problema ahí, sí, ¿qué le vas a no está Jesús ahí? Entonces es mejor estar bajo la cobertura de Jesús, creyendo en Dios, siguiéndole a Él. Es mejor tener problemas con Jesús, estando Jesús ahí, que tener problemas sin que Jesús esté. ¿Verdad? Como pregúntale a Jonás, ay, no, mejor si voy a donde tú me enviaste, ¿verdad, Dios? Y es mejor tener problemas, tempestades a causa de seguir a Jesús que tener esas tempestades sin tener a Jesús. Así que hoy te sigo animando, vamos a creerle a Dios, vamos a creer en Jesús, vamos a creerle a Él, a lo que Él puede hacer. Mateo 6 del 25 al 34. Dice la escritura, por tanto no se afanéis por vuestra vida, no te estreses, no te angusties por lo que debes de comer, por lo que lo que debes de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido.
Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No tienes mucho mayor valor para Dios que ellas? ¿Y quién puede, por mucho que se preocupe, añadir un codo a su estatura? ¿Quién puede, por más que te afanes, preocuparte, hacer crecer? Y por el vestido con el que te estresas, ay, que voy a comprar, que voy a lucir ahorita en Año Nuevo, ¿verdad? No sé, o que voy a comprar, me dice, ¿por qué te preocupas? Considera, o sea, medita, piensa y considera en las flores del campo, en los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón, ni el propio Salomón, el rey más rico, con toda que su gloria, el vestido habla de una gloria, se vistió así como una de ellas. Y así la hierba del campo es hoy y mañana se echa al horno. Y si Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Fíjate, a veces dice, de nuevo tienes poca fe en mí. Considera cómo yo he visto a las flores. Considera qué hermosas son. En mi casa, o luego a Eli le gusta, hay un árbol que en una época se pone con puras flores moradas, chiquitas. Se ven hermoso ese árbol. Y dices, wow, qué lindo. O a veces cuando vas en carretera ves amarillos o flores de muchos colores diversos, dices, wow. Y dice, considera, ellas valen menos que tú, pero ellas confían a veces más que nosotros, ¿verdad? En que van a florecer. Dice, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Lo que tienes que hacer es buscarme, buscarme a mí, tener fe en mí, confiar en mí, buscar mi reino. Qué bueno que estás en estas reuniones. Bendigo tu vida porque tú estás buscando el reino de Dios. Y te digo algo, te digo que todas las cosas se te van a añadir. Sea vestido, sea alimento, Dios, todo lo material, Dios te lo va a dar porque tú estás buscando su reino y tú debes de creer y yo recibo que Dios me viste siempre, me bendice siempre sobrenaturalmente. Últimamente, hermano, te digo algo, luego tengo zapatos ahí que no uso porque me han obsequiado últimamente, yo no sé, les ha dado por obsequiarme a un hermano zapatos y cada rato me lleva unos zapatos. No me he comprado zapatos porque el brother me da, y siempre te digo algo, me quedan exactos y me gustan, ni yo los hubiera escogido mejor de los que me gustan, no sé si me explico, y me quedan cómodos, y digo, wow, Dios, qué bueno eres, y ahora tengo que estar para combinarlo, ya no sé dónde poner los zapatos, y tengo varios enteros, y yo digo, bueno, efectivamente se cumple la palabra, Él nos viste. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos dicen amén? Y dice Mateo 8 del 5 al 13. ¿Sabes qué? Algunas personas me han dicho, pastor, es que yo soy muy rebelde. A mí me cuesta trabajo, ¿sabes? También hay fe para obedecer. Necesitas tener fe que eres alguien obediente. Amén. Ay, no, es que es muy difícil el camino de Dios. No, lo único que necesitas es creer que puedes hacer lo que Dios te dice. Ay, como si no te, a veces no, y lo voy a lograr y me voy a poner ahorita las metas de año nuevo y me voy a, solo ten fe que lo vas a lograr. Amén. Es que no soy obediente, en mi casa me cuesta trabajo, soy respondón, soy contestón. Cree que eres obediente. Dice la escritura que entrando Jesús en Capernaum hubo un centurión. Y dice que su criado estaba postrado en su casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El centurión dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra, solo suelta la palabra y mi criado sanará. Y se queda impresionado Jesús. Él sabía cómo funcionaba el reino, ¿verdad? Solo suelta la palabra. Pero también yo soy, porque también, fíjate, ¿por qué? Porque él confiaba en que si soltaba la palabra iba a suceder. Porque yo, fíjate, di conmigo, yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Qué es hombre bajo autoridad? Que él tenía arriba de él un general, alguien de autoridad. Yo soy alguien obediente. Fíjate muy bien.
Yo soy alguien obediente, alguien que está en autoridad y tengo a mis órdenes soldados. En pocas palabras, como yo soy obediente y soy centurión, si no fuera obediente no pudiera estar en el ejército. ¿Sí? Porque si en el ejército eres desobediente, te sacan a la primera, ¿verdad? Tienes que ser a fuerza obediente. Entonces yo soy un hombre obediente, soy un hombre puesto bajo autoridad y por lo tanto, como soy obediente, tengo a mis órdenes soldados y le digo a este ve, va y al otro ven y viene. Como soy obediente, estoy bajo autoridad, yo también tengo autoridad. Pocas palabras, soy obediente, por lo tanto a mí me obedecen. Tú no puedes cosechar lo que no siembras. Tú no puedes decirle a las cosas que te obedezcan si tú no eres obediente. Dice, haces tú, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que se digan, a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló Jesús, se impresionó por la fe de este centurión y vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino, o sea, los judíos, serán echados a las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Sabes, él era un hombre obediente, pero yo entiendo, ¿verdad? Que la obediencia también se logra por fe. Yo creo, dice la escritura, que Jesús pone en mí el querer, ¿como qué? Como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿qué debo de creer yo? Que Él lo hace en mi vida. Amén. Que Él lo hace en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creerlo, creerlo. Hechos 14 del 8 al 10. Para sanidad. Gloria a Dios, para sanidad. Sabes, mi esposa, yo hemos tenido que ir al hospital o orar por alguien. Ahorita mi esposa está cuidando a la abuelita. ¿Y qué fe tiene ella y qué fe tengo yo que nos libra de peligros, de tempestades? Amén. Pero hay ocasiones que las personas se enferman. Yo una vez hace un año y meses me enfermé y que yo necesité para salir de la enfermedad, ¿qué necesité? Fe. Dice en Hechos 14 del 8 al 10 que había un hombre en Listra que estaba cojo de nacimiento, imposibilitado de los pies, y este oyó hablar a Pablo, el cual fijó en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo en el nombre de Cristo Jesús. Sucedió esta sanidad. Pero ¿qué vio Pablo? ¿Qué vio en él? Fe. Fe para ser sanado. Y a veces hay fe para sanar. Algunos de nosotros, yo no estoy enfermo, pero necesito fe para sanar a otros. Pero hay otras ocasiones que el enfermo soy yo. ¿Y qué necesito yo? Fe para ser sanado. Aquí te quiero hacer un paréntesis. A veces solo necesita el que Dios usa para sanar fe. ¿Sí me explico? No necesita tener fe el otro. A veces necesita solo la fe del enfermo. No sé si me explique. Y a veces vamos a ver ejemplos que se necesitan la fe de ambos. Aquí en este caso tenía fe el que iba a ser sanado y quien también tenía fe. Pablo, los dos. El que Dios lo iba a usar para sanar y el que iba a ser sanado, Pablo vio fe. También sucede lo mismo en Marcos 10, 46 al 52, con Bartimeo, un ciego, hijo de Timeo, que estaba mendigando, era un mendigo, y le gritó a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le volvió a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús va a él y le dice, ¿qué quieres que te haga? Él es específico y dice que recobre la vista. Él peleó por su fe, él gritó por su fe, él clamó por su fe a Jesús y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. La fe de Bartimeo. Amén. Necesitamos fe para recibir ¿qué? Sanidades. ¿Sabes? Para obtener sanidades. Un milagro también en Lucas 8:42 en adelante habla de una mujer que padecía un flujo de sangre. ¿Te acuerdas?
y dice que había padecido este flujo de sangre por 12 años y que había gastado todo. O sea, tenía un problema de salud y un problema, ¿qué? Económico, ¿verdad? Y Jesús dice, y aún no solo un problema de salud económico, le voy a añadir otro, un problema social, porque a causa del flujo de sangre no se podía, era inmunda, no se podía acercar a la sociedad. Entonces tenía 3 problemas, de salud, social y económico. Y dice que ella toca a Jesús cuando Jesús va tipo meeting, apretado por todos, ¿verdad? Y todos lo iban siguiendo y dice Jesús, alguien me ha tocado. Pedro le dice, maestro, si todos te aprietan, la multitud te oprime y dices que alguien te ha tocado, dice, sí, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. En pocas palabras, esta mujer no pidió, esta mujer arrebató. ¿Estás acá conmigo? No le pidió a Jesús, él le dijo, ven para acá, mi milagro, yo creo en ti, ni le pidió a Jesús. Si ella solo creyó que si tan solo tocase el borde de su manto. Y fíjate, algunos, vemos aquí que algunos piden y otros que arrebatan. Y digo, wow, qué tremenda mujer. Dice, salió poder de mí, esta, ni permiso pidió, ¿no? Entonces, la mujer cuando vio que estaba quedado descubierta, vino como temblando, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a decir, verdad? Y postrándose a sus pies le declaró todo, ¿verdad? Porque era inmunda, ya no podía acercarse, mucho menos a la multitud. Y dice que en ese mismo instante, al instante que ella tocó y salió poder, fue sanada. Y dijo Jesús, pues ni me lo pediste, pero tu fe te ha salvado, vete tranquila, vete en paz. Qué tremendo, ¿no? Dices, wow, a veces, fíjate, lo que podemos aún arrebatarle a Dios por la fe y vemos que la fe no, mientras que sea fe no le molesta a Dios. Es que tú, ¿por qué lo haces así? ¿O por qué pides a Dios así? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? La fe. Entonces, por eso no le desagradó, por eso no dijo, ay, qué impertinente, qué imprudente. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de fe le agrada a Dios. Por eso Jesús no le dijo nada, por eso Jesús no le molestó, porque lo que vio Jesús, ¿qué fue? Fe. A veces cuando personas no han entendido justicia, cuando no han entendido cómo somos salvos y cómo debemos de andar, ¿qué van a hacer? Juzgar, criticar, señalar, ¿verdad? Aún a varios enfermos, los discípulos decían, no, 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 no te acerques a Jesús, ¿verdad? Creo que era el caso de Bartimeo, no, no, aquí está el Señor ocupado, hasta que, que venga, no, sí, pásale, ¿no? Porque todo lo que viene de fe le agrada al Señor. El problema es cuando no tenemos fe y es algo desagradable a Jesús. También te quiero compartir en Hechos 3, del 4 al 9, me recordé de este ejemplo. Cuando Pedro y Juan fijando los ojos en alguien que también estaba inválido, lo miraron y él estaba por recibir algo. Y ese es el otro ejemplo, donde él ni sabía qué onda, no sabía si tenía fe, pero tenían fe los que lo iban a sanar. Estás acá conmigo. A veces tiene fe el que va a ser sanado, a veces va a tener fe el que lo va a sanar, a veces los dos. Pero lo importante es la fe, que alguien tenga fe. Dice que está esperando recibir algo de ellos, nunca esperó la sanidad, pero dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo tomaron de la mano, o sea, porque el otro lo tuvieron que agarrar para que tuviera fe, lo toman de la mano, lo levanta y cuando lo levantan los pies se le afirman los tobillos, saltando se pone de pie y anduvo con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio, pero sabes, dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo que te doy. ¿Qué tenían? Fe. ¿Qué tenían? Fe en Dios, fe en Jesucristo. Dice, no tengo oro, no tengo plata por el momento, ¿verdad? Pero sí tengo algo, lo que sí tengo es fe de que tú puedes ser sano. Entonces, ¿qué le dieron? Lo que le dieron fue esa sanidad por medio de la fe. Ellos lo que tenían era fe. Así que tú no puedes hoy en este momento tener dinero, pero tienes un activo más importante que el dinero. Es fe. Mira,
no es lo mismo tener dinero que un activo. Porque un activo que genera dinero. Ahí te voy con ejemplo. Tú puedes decir, yo no tengo dinero, y otra persona puede decir, yo tengo 1 millón de pesos en el banco. Y tú dices, bueno, yo no tengo dinero, pero tengo una empresa que vale 1 millón de pesos y que genera 100,000 pesos semanales. No tienes el dinero, pero tienes que el activo que genera el dinero. Hablando desde el punto de vista natural. No sé si me explico. Bueno, tú a lo mejor ahorita no tienes dinero, pero si tienes fe, tienes el activo que genera el dinero. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tú tienes, a lo mejor tú lo que tienes hoy es, si tú tienes fe, lo que vas a tener es un activo, lo que te va a generar sanidades, lo que te va a generar milagros, lo que te va a generar paz, protección, recursos, porque tienes un activo que es fe. Amén. Otros tendrán solo una empresa, pero tú tienes ¿qué? Fe. Porque la fe te puede dar sanidad. El que tiene la empresa puede tener a lo mejor dinero, pero a lo mejor no sanidad. ¿Verdad? Pregúntale a Steve Jobs, ¿no? Tenía la empresota, pero no pudo obtener, ¿verdad? Así nosotros, nosotros vivimos por fe. Ahora nosotros, y bendecimos la vida de Steve Jobs, bendecimos la vida de toda la gente. Nosotros no queremos comparar ni menospreciar a nadie. Lo que queremos es ilustrar la fe. Bueno, la vida de Steve Jobs ya no la podemos bendecir, ¿verdad? Pero su memoria, ¿verdad? Así que Mateo 15, el 21 al 28 decimos, dice aquí que también puedo tener fe para un tercero, obtener socorro y libertad de demonios. Fíjate que había una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y él decía que gritaba, Señor, socórreme. Y él le dice algo a esta mujer. Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Porque los discípulos decían, Señor, despídela, es molesta. Y él le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande, grande, grande es tu fe. Hágase contigo como que, como quieres. Fíjate, a veces decimos que se haga la voluntad de Dios, pero a veces ahí Dios le dijo que se haga como tú quieres. Le dio lo que ella pedía, lo que ella quería. Y fíjate que el milagro era para ella, no, era para su hija. Así que yo puedo ser el intercesor de un milagro para un tercero. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que tú puedes ser el intercesor para los milagros. Ella obtuvo ¿qué? Libertad para su hija a causa de qué. Mira, Dios, con solo la migaja, con solo lo que cae, imagínate la migajita que es. Nada, cuando el pan cae de la mesa casi no cae nada, ¿verdad? Y dice, con solo eso, mi hija es sana. O sea, su fe decía, wow, con lo mínimo que me des, es suficiente para que mi hija sea sana. O sea, ella tenía, dice, por eso Jesús dice, qué grande es tu fe. Y a veces, fíjate, nosotros tenemos la palabra, tenemos a Jesús, tenemos el pan completo. Gloria a Dios, así se imagínate, si Jesús lo que hizo esta mujer con migajas, ahora lo que vas a hacer tú y yo con el pan completo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Marcos 2, del 2 al 12, dice así. También dice un fe para terceros que había un grupo de 4 amigos que llevan a un paralítico a Jesús, pero llegan y la casa donde estaba Jesús estaba repleta, estaba llena y le dice al paralítico cuando lo bajan por el techo, ¿te acuerdas? Lo bajan por el techo sus amigos y le dice, tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico y todos los que estaban ahí sentados con ellos empezaron a dudar, dice la escritura, a cavilar, porque ahí estaban algunos escribas, porque dijo, tus pecados te son perdonados. El versículo 9 le dice Jesús, y eso está bueno. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, toma tu lecho y vete a casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Entonces aquí te quiero decir dos cosas. Fue por un tercero. Los amigos que lo llevaron. Y dice Jesús que él vio la fe de ellos, ¿verdad? Entonces la fe, algunos dicen, tiene pies, ¿no? La fe sin obras, Santiago está muerta. O sea, tomaron acción. Su fe los llevó a tomar acción. Todos los que vimos tomaron acción, clamaron, buscaron a Jesús, gritaron, declararon, ¿verdad? Pidieron, ten misericordia de mí, lo confesaron. Entonces todos hicieron algo. La mujer se estiró para tocar el manto y estos hombres llevan al paralítico, ¿verdad? Porque tenían fe, los llevó a acción, hasta se subieron, hicieron cosas locas, pero hay algo aquí. Dice la escritura, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que ver una sanidad. Entonces aquí sí me está diciendo algo. Ya necesitas fe para perdonar tus pecados, pero necesitas una fe un poquito más elevada para creer que Dios puede sanarte. Amén. Amén. Es más fácil, a lo mejor tú puedes creer, sí, yo Dios, creo que Dios me perdona pecados, amén. Si estás en ese nivel de fe, gloria a Dios. Pero ya te digo algo, hay otro nivel, el nivel donde Dios puede obrar sanidades, maravillas y prodigios. Amén. Es otro nivel de fe, hay que caminar en ese nivel de fe, hay que avanzar en ese nivel de fe. Y te digo, otro, Mateo 14 del 28 al 31. Una vez hice una serie de estos, me acuerdo, y creo que duré como 6 prédicas, domingos, porque lo fuimos viendo así paso a paso, pero hoy te las quise decir rápido, animar tu fe. Mateo 14, el 28 al 31, realizar hazañas sobrenaturales. Entonces le dijo, Señor, le dijo a Jesús, si eres tú, vaya, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver que el viento, Pedro, tuvo que miedo y comenzó a hundirse. Entonces el miedo es rival, ¿verdad? De la fe. Entonces, ¿qué tuvo? Pero Pedro al principio venció el miedo. Eso me salgo, ¿verdad? Para tener fe necesitas vencer el miedo, salirte de la barca. Y cuando comenzó a hundirse, empezó a gritar, Señor, sálvame. El momento Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y digo, wow, qué tremendo. Aquí le puse para realizar hazañas. Y cuando hoy leí en estos días, recordaba este texto, me recordó a los surfers. No sé por qué vi a los surfers, porque ¿quién le gusta caminar sobre el agua? Yo pensé en los surfers como que les gusta eso, ¿no? Les gusta andar y caminar sobre el agua. ¿Y por qué alguien, porque dije, por qué alguien querría caminar sobre el agua? ¿Por qué crees que los surfers, ahora sí, valga la redundancia, por qué surfean? ¿Por qué crees que surfean? ¿Alguien acá? Por pura satisfacción, por gusto. ¿Por qué? Entonces ahí yo pensé, ¿por qué Pedro salió del agua para andar sobre el agua? Por gusto, por satisfacción. Ajá. Vio a Jesús que andaba sobre el agua y dijo, yo también quiero andar sobre el agua. ¿Y está mal que los surfers surfen? No, les gusta andar sobre el agua. Aquí, así que yo encuentro algo. Aún las cosas que deseas, que te agradan, que son satisfacciones, solo una satisfacción, también se obtienen por fe. ¿Cuántos dicen amén? No era, hay cosas necesarias, dice la escritura, la ropa, ¿verdad? El alimento es necesario, pero caminar sobre el agua no es necesario. Comprarte una tabla, un surfer de surfer no es necesario, ¿verdad? Comer sí, a lo mejor vestirse sí. Bueno, si vive de eso, tal probablemente, ¿no? Pero para Pedro no era necesario caminar sobre el agua, pero hay gente que les gusta hacerlo. Pedro tenía, como era pescador, tenía alma de surfer, ¿no? Entonces, ¿cuál era? Jesús cumplió
Le dio una pequeña satisfacción. ¿Cómo la alcanzó Pedro? Por fe. Y ahí veo que Jesús también nos da pequeña, hermano, no pida eso, eso es carnal. No, también Dios te da satisfacciones. Si se las dio a Pedro, ¿por qué no te las va a dar a ti o a mí? ¿Cuántos lo pueden creer en casa? ¿Cuántos los que están escuchando esta grabación lo pueden creer? Yo aquí vi que Dios me puede dar satisfacciones. Amén. Le puedes buscar 1000 explicaciones teológicas, pero la realidad es que solo caminó sobre el agua porque quiso él y porque quiso Dios. Nada más. Hechos 15:5. La fe nos multiplica, amados. Ay, es que no somos la mejor iglesia, la más decorada. Me gusta tener lo mejor que podamos por fe, me gusta hacer muchas cosas, pero realmente lo que nos va a multiplicar es la fe. Es la fe, es creer, ni porque sea el mejor pastor, ni porque tú seas el más picudo, Dios nos va a multiplicar simplemente porque le vamos a creer a Él. Amén. Eso es simple. Y a veces, te decía hace rato, a veces a todos, a mí me cuesta así de simple, Dios, ¿sí? Y como que a veces lo simple te cuesta más trabajo creerlo, pero así, pues sí, por fe, por gracia, porque Él le place. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esfuérzate en creerme, nada más. Y a veces uno quiere hacer y hacer y hacer y ser el mejor. Y le dice, no, espérate, tranquilo, lo voy a hacer yo. Tú solamente créeme. Amén. Así tú también solamente créele. Vamos a creerle a Dios. Vamos a ponernos de acuerdo en qué. En la ley de la fe. En creerle todos a Dios. Dice Hechos 15:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿En qué debemos de ser confirmados? En este tema. En la fe en Cristo Jesús. En la fe en Dios. En la fe en lo que puede hacer Dios. Y aumentaban en número, ¿cuándo? Cada día. Cada día. Entonces debemos de confirmarnos en la palabra, de afirmarnos en la palabra. ¿En qué palabra? En la palabra de fe. En la palabra de fe, en la predicación de fe, en las sanidades por fe, en justicia por fe, en milagros por fe, aún en disfrutar por fe. Gloria a Dios. Que Dios nos dé todo por fe y la gente va a decir, bueno, estos que tienen, son muy picudos, no, tenemos fe. Lo creo, lo declaro, lo profetizo sobre tu vida, bendito tu vida, cielos abiertos para la iglesia, para Casa de Gracia, sobre mi vida, sobre tu vida. Lucas 17 del 4 al 10. Fíjate, así como tenemos que tener fe para recibir el perdón de Dios, como iniciamos, también yo debo de tener fe para perdonar. Amén. Entonces yo también debo de perdonar por fe. Está Jesús hablando con Pedro y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volver a ti diciendo me arrepiento, dice Jesús, perdónale. Entonces los discípulos dicen, aumentanos la fe, porque alguien que constantemente está como teniendo que perdonar, dice, ay Dios, yo no voy a perdonarlo, me aflige, me molesta, me enoja, me resiento, ¿cómo voy a hacer si ya me tiene, como decimos aquí en México, hasta el copete, hasta la coronilla, ya no lo aguanto, ¿no? Y si 1 o 2 se la paso, pero 7 veces diarias, Dios, lo que necesito ya es fe, pues para creer esto, ¿no? Entonces dice, entonces aumentanos la fe. Porque ya Pedro le había dado un buen estándar, 7 veces al día, no. Hasta 70 veces 7, dice Dios, wow. Dice Pedro, no, pues aumentanos la fe. Y dijeron los apóstoles, entonces, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Fíjate. Entonces dice la escritura que Jesús les dice, si tuvieras fe como la de un grano de mostaza. Pero lo que quiero dar aquí énfasis es en aumentar la fe. ¿Y cómo puedo aumentar la fe? Porque yo constantemente le digo al Señor, mi Dios, le he dicho, dame más fe, aumentame la fe. Y Lucas 17:5 dije, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿La fe es por qué?
Por el oír la palabra de Dios. Cuando tú lees, ¿cómo lees? Necesitamos oír la palabra. La predicación, esta predicación que está haciendo en ti, aumentándote la fe. Amén. Es más, me la está aumentando a mí porque yo también la estoy escuchando. Amén. El oír qué? La palabra de Dios, lo que Dios dice. El oír la palabra. Así que tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra, escuchar la palabra, meditar en la palabra. Este año vamos a poner un reto, ¿verdad? De valientes para leer la Biblia en un año. Vamos a iniciar los primeros días de enero. Por ahí vamos a hacer un devocional diario y vamos a mandar de la información. Entonces, lo primero es el oír la palabra. Segundo, el ayuno y la oración. En Marcos 9:14 dice la escritura que llegó Jesús donde estaban los discípulos y ahí están los discípulos discutiendo, disputando con los escribas. Y la gente pues se asombra, los saludan y Jesús pregunta, ¿por qué peleas con ellos? ¿Por qué están peleando con ellos? Y le dijo uno, es que traje a tus discípulos, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo y bueno, le sacude, lo avienta, echa espumarajos, cruja los dientes, y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondió Jesús y les dijo, fíjate, con signos de admiración, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Fíjate, es una de las veces que Jesús se molesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es las veces que Jesús se desagrada. Porque les faltó ¿qué? Fe. Generación incrédula. La incredulidad le desagrada a Dios. Oye, tú pudieras decir que están haciendo otra cosa, están haciendo algo bueno, pero no era la obra la que le desagradó, ¿verdad? Bueno o mala, le desagradó la ¿qué? La falta de fe. Entonces, cuando Jesús lo sana y cuando entra en casa le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Y le dice, este género no puede salir si no es con oración y ayuno. Ok, no es que la oración y el ayuno, esta práctica en sí saque fuera el demonio, sino que la oración, vimos, ¿qué hace? Mi intimidad establece una relación más profunda con Dios, por lo tanto aumenta mi fe. Porque el problema era la incredulidad. ¿Qué hace el ayuno? También nos asocia con Dios. Lo que hacemos con el ayuno es buscar a Dios. Es un problema creer que el ayuno en sí hace algo. No, el ayuno en sí no hace nada. Porque hay gente que ayuna afuera por cuestiones de salud. Pero no, lo que está haciendo el ayuno es una búsqueda de Dios. De hecho, se ayunaba en aquellos tiempos porque también mucho se tardaba en preparar los alimentos, ¿verdad? Entonces, le dedicas tiempo en el ayuno a la oración, te consagras a Dios y lo que está pasando aquí es de que tanto la oración como el ayuno, ¿qué hace? Me levanta la fe, me levanta la fe. Amén. Y aquí veía otra cosa. Las personas que no son de fe, ¿qué van a hacer? Discutir, argumentar. Por eso los escribas estaban discutiendo. ¿Por qué crees que discutían? Porque los discípulos no pudieron sacarlos y ellos tampoco, ni lo intentaron. Pero un religioso siempre va a discutir ¿qué? Sus argumentos. Tampoco lo hace, pero también solo te dicen, no, así no se hace. Deberías de hacerlo así, deberías de hacerlo acá, porque es religioso. No lo hace, pero discute. Y sabes, hoy tenemos en este tiempo un problema muy grave de religiosidad, personas que quieren solo discutir, solo poner sus puntos de vista. A esas personas no le interesan, dicen que le interesa, pero ni le interesa el papá ni el endemoniado. ¿Le interesa quién? Tener la razón, ¿verdad? Tener sus propios puntos que son los correctos. Y nosotros por eso no debemos involucrar en discutirnos, nos involucramos en eso, nos involucramos en qué, en tener fe, en creerle a Dios, en creer
en Dios y creerle a Dios. Así que lo que importa es la manera en que creemos. Por eso regreso a Lucas 17:6, si tuvieras la fe como un grano de mostaza. Lo que importa es cómo creo. Dice la Escritura que si tenemos fe como este grano, le podemos decir al monte, desarráigate y plántate en el mar. Y este monte obedecería. En Mateo 13:31 dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ok, entonces termino con esto. La semilla de mostaza es el grano más pequeño de todas las hortalizas, pero se proyecta como un árbol grande. Él tiene el ADN, la información, ese grano, que puede ser un árbol, donde vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Estás acá conmigo? O sea, es alguien, este grano es alguien que se proyecta en grande y que se proyecta aún para bendecir a otros. Tanto con su fruto como sus ramas hacen nido y tiene capacidad aún para alojar a otros. Y solo era la semilla más pequeña. Ahora, lo que dice Jesús es, si tuvieras este tipo de fe, esta manera de creer, esta manera como cree el grano de mostaza, si tú puedes creer que yo te hago crecer, que yo te bendigo y que puedes ser bendición para otros, si tú puedes creer en esto, nada es imposible para ti. Amén. Nada es imposible. Marcos 9:23 le dijo a este hombre del hijo endemoniado, si puedes creer, yo te lo digo a ti y me lo digo a mí, Joaquín, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Así que no hay misión imposible. Al que cree, al que tiene fe, todo le es posible. Te amo, te bendigo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Levanto tu fe, levanto tu fe, levanto mi fe para creerle a Dios, para ser discípulos, para compartir el evangelio. Levanto tu fe, créele al Señor Jesús, clama a Él, ora a Él, pide y recibe con fe, porque Dios está contigo, Dios está a tu favor. Te bendigo, estamos despedidos. Hoy decidimos creer, hoy decidimos creerle a Dios. Amén. Dios te bendiga.